buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenido a nuestra reunión virtual por ahora. Espero que Dios los haya bendecido en este fin de semana, que hayan tenido un lindo tiempo en su hogar, todavía con todo este encierro, pero que la paz de Dios esté en tus corazones. Buenas noches, querida iglesia, buenas noches, amigos que están conectados a través de Face. Un gusto estar con ustedes en este día, un día más que Dios nos regala, este domingo del Señor, porque así lo consideramos. Un placer poder conectarnos con ustedes. Bueno, qué bueno que se van incorporando más hermanos a esta transmisión. Hoy vamos a ver un tema importantísimo. Todavía no, ahí ya vemos que se conectaron un montón, pero primero queríamos decirles también a qué iglesia pertenecemos y cuáles son nuestros días de reunión o días de encuentro en este momento virtual, ¿sí? Y lo vamos a hacer con la tecnología que tenemos. Qué bueno. Ahí recibió nuestros días de reunión, nuestra dirección, la iglesia a la que pertenecemos, Jesucristo, nuestra esperanza. Y ahora sí, vamos a una transmisión musical. A un tema musical, ¿sí? Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto
No es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército alado a mi favor. Y ahora canto victoria, porque Hablo el lenguaje de fe. y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y los muros se caen, las puertas se abren. Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo que he aprendido a hablar El lenguaje de fe. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos Qué a unos lindo saludos tema más. musical, ¿no? Qué lindo ahí. Linda canción. Escuchar a los Lenguaje de fe. hermanos Hermoso. cantando, uno que es también parte de nuestro alimento, ¿no es cierto? La alabanza, adorar a Dios. Entonces, bueno, día tras día nos vamos perfeccionando en esto tecnológico. Manda, bueno, ¿te parece si vamos Sí, a la sí, palabra? cómo no. ¿Cómo controlamos nuestro pensamiento? Un tema fundamental, ¿no? Porque la Biblia lo llama de distintas maneras. Vamos a ver cómo llama a la mente del hombre, ¿no? Pero en la historia del hombre se ha centrado fundamentalmente en torno a una batalla, ¿no? Conquistar la mente del hombre. Y esa batalla, bueno, está justamente entre nuestros pensamientos buenos y malos, nuestros pensamientos de Dios, llenos de Dios, y tenemos un enemigo que siempre quiere meterse, alguien que quiere instalar ideas, ¿no? Usted no se dio cuenta que por ahí está en un clima perfecto, hay una reunión hermosa, y de golpe le viene un pensamiento y dice, wow. O alguien que surgió con una reacción inesperada. ¿Qué pasó? ¿no? ¿Qué hay en su Claro, mente, ¿qué no? pasó? ¿Qué hay en su ¿Cuántas veces corazón? pasa eso, no? Sí, sí, que... Pero nuestros pensamientos tienen una importancia vital, ¿no? Sobre todo para aquellos que conocemos a Dios. Ahora, fíjese, hoy leía algo así de información, ¿no? Y un jugador de fútbol se había suicidado, ¿no? Hemos escuchado varias cosas en este tiempo de pandemia, así, bastante tristes, complicadas, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué pasó por su mente, no? ¿Cuál fue su pensamiento, no? Seguramente ahí estuvo Satanás, un hombre que dentro de todo ha tenido una carrera y ha hecho un éxito y uno dice, bueno, tenía un buen pasar, ¿no? tenía un buen Porque pasar era un económico, porque a deportista. veces uno dice, no, el tema material, Claro. ¿no? Pero ¿cuánto trabaja el enemigo en la cabeza de las personas, en la mente, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos tener la posibilidad de llenar nuestra mente de las cosas de Dios, para que no venga el enemigo y plante una semilla de maldad, algo mal pensado. La palabra nos habla, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 16, verso 32, ¿qué dice? Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿No? Acá, por ejemplo, mejor es el que domina, el que domina su mente, hablando del espíritu, ¿no? Como dice otra versión. ¿Puedo leer la otra versión? Dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Cuando uno deja, por ejemplo, tiene reacciones, deja que su mente haga lo que quiere, ¿no?
puede llegar a Es generar... peligroso. Sí, puede Sí. llegar a generar cosas terribles en la vida de los que lo rodean y aún en la propia, ¿no? Como este caso que les contaba. Por eso es tan importante que Dios tenga el dominio de nuestra mente. Y ahora usted dice, tal vez yo voy a la iglesia, congrego, leo, pero siempre me salen esos pensamientos. Hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha, pero podemos tener victoria, y esa es nuestra palabra de aliento, que ante la adversidad nos ponemos en las manos de Dios y obtenemos victoria, ¿sí? Entonces es mejor controlarse, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que podamos dominar nuestro espíritu, nuestra mente que quiere salirse, ¿no? ¿Cuántas veces ante una eventualidad, alguna ocasión, ¿no? Sale eso de airarse y generar un problema que puede ser mayor y hasta que puede desencadenar en cosas que impensadas. Pero lo bueno es que podamos tener ese dominio propio, ¿no? Ese dominio de nuestra mente, y solo se alcanza cuando lo llenamos de Dios, con la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios también en el Proverbio 23, a ver si ayúdame, Proverbio 23, pero vamos a leer una versión, ahí está. Muy bien. En el versículo 7, fíjese que dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ahí nomás, ¿no? Vamos a poner 7a, que sería el primer pedacito, ¿no? Tal es el pensamiento, dice, en su corazón, tal es la persona, ¿no? O sea que uno exterioriza lo que tiene dentro. Lo que tiene dentro. El Señor decía, ¿no? Que de la abundancia del corazón, ¿no? Hablaba la boca, ¿no? ¿Y qué había ahí adentro? ¿No? Tantas cosas. El Señor dice, los homicidios, los adulterios, que lo vamos a leer después, pero es importante. En este caso, el del proverbio lo habla haciendo alusión a aquel mezquino, al avaro, ¿no? ¿Qué pasaba si nos teníamos que encontrar con él? Pero dice que cuál es su pensamiento, así es él, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos tener buenos pensamientos, pensamientos de bien, ¿no? Y no de mal, pensamientos de paz, pensamientos buenos, de alegría, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso se ve resistido, ¿no? Y a veces uno no entiende por qué, ¿no? Las mentes o las palabras relacionadas con pensamientos, dice, o con la mente, por ejemplo, en la Biblia, que le llama los pensamientos, el entendimiento, el corazón, ¿no? Tienen nombres, ¿no? La palabra de Dios, para hablar de lo que pensamos, de nuestra mente, dice a veces, dice de la abundancia del corazón, pero nosotros lo sabemos bien, ¿no? Que el corazón es un órgano que está para otra cosa, que no piensa, el que piensa es nuestra mente, nuestra cabecita, y dependerá de qué lo llenamos. Hace poco escuchaba, ¿no? Por ejemplo, cómo entrenaban a ciertos soldados en Estados Unidos, ¿no? Le hacían un entrenamiento virtual. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban en un lugar y les llenaban la mente de imágenes, ¿no? Por eso es tan importante qué es lo que vemos, qué es lo que recibimos, ¿sí? Y en este caso que te decía, ¿no? Ellos llenaban su mente de violencia, ¿no? Y de estrategias de cómo atacar, ¿no? Hoy hay juegos que de esa manera también se gesta, digamos, bueno, no solo en un niño, porque sé que hay adultos que se enganchan con estos juegos virtuales y uno no puede comprender por qué la dimensión de la violencia, pero estos juegos justamente son estimuladores a eso, ¿no? Claro. Porque hay que matar al enemigo. Claro, y justamente por eso tenemos que llenar nuestra mente de las Sagradas Escrituras, ¿no? Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, ¿no? Te decía, en ese entrenamiento virtual les enseñaban a tirar, a estrategias y demás. Y uno dice, ¿de qué están llenando su mente? Bueno, sí, de lo que hay, ellos tienen como prioridad, ¿no? En el caso del soldado, de estrategias y demás. Claro. Pero es tan importante lo que nosotros metemos en nuestra mente, ¿no? Hoy, en estos 60 y pico de días que tuvimos, ¿no? Es muy importante también seguir llenando nuestras vidas de la palabra, a través de la alabanza también, que es tan importante esto, que en tu casa, en tu hogar, pongas una alabanza, porque justamente nosotros no estamos
exentos de recibir esos dardos. Lo que acabamos de escuchar, Claro. por ejemplo, el lenguaje de fe, Tal ¿no? cual. Yo tengo victoria ahí cuando actúo en fe. Eso es tan importante. Uno dice, es una canción sencilla, algo que estoy que me distrae, algo que estoy escuchando. No, es importante que nuestra mente y nuestro corazón se estén llenando constantemente de lo que viene de parte de Dios, ¿no? En este caso una alabanza, una adoración, de la palabra de Dios, de siervos de Dios que van a estar transmitiendo palabra de Dios, y uno puede decir, esto es para mí, esto me llena, mi pensamiento, mi mente, mi cabecita se está llenando de cosas buenas, ¿no? Por eso es importante que las escrituras, ¿sí? La palabra de Dios ocupe un lugar primordial en nuestro hogar, vidas. ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? Uh-huh. Largamos la primera pregunta. ¿Qué tiempo tenés con la palabra de Dios en tu casa? Usted dirá, justo esa pregunta viene larga, pero es muy importante. Es importante meditar en eso. Que también. meditemos, sí. Porque más justamente como compartíamos al comienzo, el tema del aislamiento es donde Satanás también aprovecha. Y los hijos de Dios no estamos exentos de esto, porque por ahí empiezan a salir de cosas de dentro nuestro, ¿no? Que teníamos muy guardadas y nosotros no sabíamos, ¿no? Y a través de este medio, la iglesia es contenida, pero claro, muchas veces uno por ahí, por estar atareado, el hecho de estar en la casa también, los quehaceres llevan tiempo y vamos dejando, y nos vamos relajando y nos vamos distendiendo, y cuando te querés acordar, llegaron las 10, 12 de la noche, ¿no es cierto? Entonces ahí también Satanás empieza a hacer un trabajo de hormiga. Entonces evitemos esto, busquemos ese tiempo. Sí, tengamos muy en cuenta que Dios quiere tener el control de nuestra mente, pero tenemos un enemigo que quiere ocupar su lugar. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra mente y corazón? ¿Sí? Si de la palabra de Dios, de alabanzas, de cosas buenas. Ahora vamos a leer un poquito más adelante, ¿no? La Biblia nos manda en qué tenemos que pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Hace tiempo un hombre de Dios muy importante, ¿no? Escribió, lo que el hombre cree es muy importante. ¿Por qué? Porque al igual que lo que cree, eso va a desarrollar su mente. Lo que tiene como fe, eso va a ser lo que va a desarrollar su mente. Lo que tiene como actividad va a ser lo que va a desarrollar su mente. Digamos. Como principal, claro, como idea principal, claro, ¿qué es lo que va a tomar tu mente? Claro. Tal vez algunos, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Pero en algunos casos hemos escuchado, ¿no? Hemos compartido momentos con personas que de lo único que te hablan es de fútbol. Y uno dice, está bueno, pero igual ya está. Tener un ¿no? equilibrio. Claro, y tenemos gente que constantemente, ¿no? Más allá del fanatismo que pueda haber por cualquiera de los equipos, ¿no? ¿Cuánto hay en su mente de todo eso, ¿no? Ahora que estamos vedados de fútbol, bueno, aprovechá, varón de Dios, y llená tu mente de la palabra del Señor, ¿sí? También este varón decía que debemos crecer intelectualmente en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, como tener el ejemplo que yo había escuchado y que es muy importante, ¿no? Cuando nuestros niños, o cuando tenemos un niño, imagínese un niño que va creciendo y que siempre va creciendo con lo mismo, ¿sí? Si creció con los dibujitos y tiene 8 años, 7 años, lo vamos a tener paciencia. Ahora cuando tiene 15, cuando tiene 20, ¿no? ¿Qué fue lo que fue llenando su mente? ¿Qué fue lo que fue absorbiendo, ¿no? Tenemos que desarrollarnos intelectualmente en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de todo lo que hace al tema de la palabra, de quién fue nuestro Señor. Intelectualmente tenemos que tratar de aprender. Nosotros tenemos grupos de enseñanza, ¿no? Sí. Tenemos distintas escalas y eso hace el crecimiento, ¿sí? Como iglesia tuvimos FB, liderazgo, ¿no? Cosas que van haciendo una se van instruyendo en la palabra. Claro, y a veces, ¿no? Es bueno recordarlo, ¿sí? Tomar esos libros y leer a ver qué fue lo que fui aprendiendo. ¿Crecí?
¿no? Pues también nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿He crecido en la palabra del Señor? Claro. En conocimiento, ¿sí? En quién es mi Señor, en quién es Cristo. ¿Sí? Qué bueno es preguntarse eso, ¿no? Debemos crecer intelectualmente. Nuestro deber es estudiar, ¿no? Y ahí justamente para hacer hincapié en lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Debemos estudiar para presentarnos a Dios como un obrero aprobado. Creo que 2 Timoteo capítulo 2. ¿Sí? No, Timoteo, permiso. No, y esto es muy importante lo que estás diciendo, de qué nutrimos nuestra mente, ¿no? Porque justamente el Señor dice, ¿no? Del buen tesoro del corazón salen cosas buenas, ¿no? Y por ende lo contrario es, si tenemos cosas malas también, uno irradia cosas malas. Y ¿no? justamente si uno está aprobado en la palabra, puede también discernir a través de ella qué es lo que nos quieren dar, ¿no es cierto? Podemos saber qué es lo que están predicándonos, qué es lo que nos están queriendo imponer desde, por ejemplo, de esa forma las se puede redes, ¿no? discernir también. Por supuesto. Se puede discernir a través de la palabra, porque uno, bueno, vos te das cuenta al tener el conocimiento si lo que vos estás recibiendo es bíblico, Amén. ¿no? Entonces ¿Qué eso dice es muy 2 de importante. Timoteo, capítulo 2, verso 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Es importantísimo, ¿no? Ujú. Presentarnos delante de Dios con conocimiento, ¿sí? Decía, con conocimiento de la palabra, ¿sí? Entendiendo que tenemos que crecer intelectualmente en la palabra de Dios, ¿sí? No quedarnos con con lo que hemos aprendido cuando recién conocimos al Señor, con los primeros pasos. Ir desarrollando nuestra mente y corazón con las Escrituras, ¿sí? Decía de los con la ciertos palabra. niveles que hay en nuestra iglesia, también existe el IET, ¿no? que es un lindo instituto bíblico donde uno adquiere mayor conocimiento de la palabra. Por eso es bueno que nuestra mente esté llena de la palabra del Señor, que el Señor sea el que tome el control de nuestra vida, ¿sí? Vamos a otro pasaje bíblico. ¿Qué nos dice Jeremías, ¿no? En el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Fíjese que Dios declaró, ¿no? Que nos iba a dar su ley, su palabra en nuestra mente. A ver, ¿qué nos dice? Léemelo, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Qué lindo! Nos dio su ley en nuestra mente, ¿sí? Es importantísimo para manejarnos conforme a su voluntad, conocer cuál es su ley, qué es lo que Dios puso en nuestro corazón y mente para ser aprobados, ¿sí? Hombres de Dios y mujeres de Dios llenas del conocimiento de la palabra, ¿sí? Algo también le dice a Josué, ¿no? En el capítulo 1, en el verso 8, ¿sí? Dios, ¿qué le dice a Josué? Ahí le da un consejo muy importante, ¿no? ¿Qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvemos a la pregunta inicial del que le dio título a nuestro tiempo aquí con la palabra, ¿no? ¿Cómo controlar los pensamientos, ¿no? Meditando en la palabra de Dios, ¿no? Separando un tiempo. Acá, perdón que te interrumpa, acá hace un énfasis también, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, qué importancia que es los hijos de Dios podamos meditar en la palabra, ¿no es cierto? Porque tenemos consejo para todo, ¿no? Entonces consultarle. Y de esa manera el Espíritu Santo también a través de la palabra nos va a hablar y va a marcar cosas que tenemos que modificar, cosas que tenemos que dejar de hacer. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este mundo está yendo para donde está yendo? ¿No? Así alocado, sin rumbo. Hace poco
dentro de las enseñanzas leíamos, ¿no?, sobre el carácter de la gente en estos tiempos, y veíamos que eran sin amor fraternal, ¿no?, desobediente a los padres, cosas que nos asombran, ¿no?, aquellos que estamos por ahí un poquito más grandes en años, ¿no?, y decimos, yo no puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Cómo tal persona tiene un hijo que no lo respeta como tiene que respetarlo, ¿no? Y esto se multiplica en miles. ¿Pero por qué? Porque la gente no está instalando la palabra del Señor. O sea, se están olvidando de los estatutos que Dios dejó para nuestras vidas. Porque de hecho considero, y bueno, los hijos de Dios consideramos que la Biblia es nuestro manual de vida. Por supuesto. ¿No? Entonces, qué importante. También me recuerda que uno de los primeros consejos que nos dieron cuando uno conoció al Señor, ¿no?, es que te dicen, la mente vacía es taller del diablo, llenada de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos y a veces lo pasamos de largo, ¿no? Pero qué importante que es que nuestra mente en las cosas de Dios, que meditemos en la palabra del Señor, ¿no? Que no sea simplemente una lectura. Entiendo también que en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado tanto, ¿no?, uno abre por ahí el Facebook y lee un pasaje bíblico y lo lee sin meditarlo, lo lee como algo ya de costumbre, ¿no? Como un dice, diario. bueno, claro, mira, puso tal pasaje y lo lee. Pero ¿sabés qué me pasó, Roberto, alguna vez? Porque uno a veces también considera que en el caminar con Cristo acumula antigüedad, ¿no? O sea, es un pensamiento muy humano, lógico. Pero meditando en la palabra y leyendo un pasaje que leí por ahí hace un mes o hace un año, la palabra me habla de manera diferente. O sea, no es que se contradice, me está enseñando algo que yo creía que ya lo tenía aprendido. Amén. ¿No? Entonces la palabra de Dios se renueva permanentemente. Entonces llenar nuestra mente y meditar también, ¿no? Meditar en esa palabra que recibimos a diario, esa palabra o que recibimos a través de nuestras transmisiones, la palabra que recibimos cuando separamos un tiempo en nuestro hogar y compartimos una lectura bíblica o una meditación, ¿no? Llenar nuestra mente y meditar, ¿no? ¿Qué quiso decirme Dios en esto, ¿no? Por eso, recordando el título nuestro, ¿cómo controlo los pensamientos? De esta manera, meditando en la palabra del Señor también es otro de los pasos, ¿no? Porque hablar de aquel que no conoce a Dios, ¿no? Por eso es tan importante que compartamos esta transmisión, porque si hay alguien que nos está viendo y no conoce al Señor, es una buena oportunidad, ¿no? Tal vez los pensamientos se le van de un lado para el otro, porque la Biblia menciona también a aquellos que no tienen a Dios. Fíjese que la Biblia menciona la mente del no creyente, digamos, ¿no?, que es de enemistad con Dios, ¿no? Según lo que dice Romanos. A ver, perdón, pero yo quería leer algo primero. Cuando meditamos en la palabra de Dios, dice que si perseveramos, Dios nos va a dar paz, ¿sí? Por ahí hoy está tal vez sin paz en su corazón. Medite en este pasaje. Perdona, ¿me lees? Isaías 26:3. ¿Qué dice? Ahí estaba, ¿no? Sí. ¿Qué hace Dios cuando meditamos en su palabra? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué lindo, ¿no? Qué lindo que Dios guarda en paz cuando perseveramos en pensar en Él, ¿sí? Por eso si alguno... En agradarle a Él. En agradarle. Por eso si alguno está tal vez pasando por un momento, un sacudón de desazón, de uno dice, no puedo encontrar paz. Meditar en la palabra, ¿sí? Que como dice, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él, ¿no? Persevera en el Señor. Y dice, ¿por qué? Porque ha confiado en Él. Es un buen tiempo para que perseveremos, ¿sí? En su palabra, en las cosas del Señor, ¿sí? Más allá, como le decía, por ahí está pasando un momento difícil y no hay paz, es un buen momento para que Dios nos dé su paz, ¿sí? Cuando perseveramos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, ahora yo les comentaba algo así, ¿no? Como que la Biblia menciona, ¿no?, la mente del que no cree, ¿no? Dice que es enemistad con Dios. ¿Y cuánto pasa ahora, no? Ha pasado siempre, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Desde todos los tiempos.
Por eso les recomendamos que vean los programas anteriores, porque se ha Donde uno hablado tanto puede aprender, de sí. los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por ahí a veces nos asombramos, son tiempos bíblicos, ¿no? Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser que la mente del hombre se haya desviado tanto, ¿no? Romanos 8:7 dice que, a ver, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. claro, ¿no? Los pensamientos de aquel que no tiene a Dios, ¿no? Van en contra de él, ¿sí? En vez de dedicarle un tiempo en hacer el bien, en pensar, en meditar, como leíamos recién, en la palabra, meditar en las cosas del Señor, la mente de aquel que no tiene a Dios, ¿sí? Se va para... Pero no acá es bueno recalcarlo también, no del que está buscando a Dios hoy, sino aquel que no le interesa nada de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está dedicada a la carne, a su satisfacción personal, a todo lo que hace la carne, que hemos leído también en programas anteriores, ¿no? Sobre los frutos de la carne, ahí en Gálatas 5, 19, que no lo vamos a leer ahora, pero búsquelo, ¿no? Es importante saber qué es lo que quiere mi cuerpo, mi carne, cuando no tengo a Dios, cuando mi mente está llena de otras cosas, ¿no? También la palabra de Dios nos declara, ¿no? que la mente del hombre está cegada por el pecado, ¿no? En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice... En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Y cómo nos vamos dando Sí, cuenta en estos tal cual. tiempos, ¿no? Cómo sucede eso, ¿no? Que la gente dice, no se da cuenta, no entiende que lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Es para su bien, ¿no? Pero sin embargo, entendemos que hay alguien que le cegó la mente, ¿no? El Dios de este siglo. Tal dice vez la palabra. nosotros, aún antes de conocer al Señor, ¿no? Nuestra mente estaba y divagaba por tantos lugares, ¿no? Lo que Y- menos pensabas era consagrar tu vida a Cristo. No, porque justamente estaba entregada a esto, ¿no? Satanás tenía cegado nuestra mente por tantas cosas malas o alejadas de Y lo por que lo hace. que por ahí donde dice cegó el entendimiento, ¿no? El Dios de este siglo, muchos para que no les resplandezca la luz. O sea, ¿cuál es el pensamiento por ahí de aquel que no busca hacer la voluntad de Dios o someter su vida a Cristo? Y bueno, divertite, la vida es una sola, Sí, la sí. tenés que pasar bien, ¿no es cierto? Y todo eso que es tan pasajero, ¿no es cierto? Es verdad, ¿no? Uno hoy, bueno, está sobredimensionada la publicidad que tiene los malos pensamientos a través de las redes sociales. Y uno hay cosas que uno no puede entender como hijo de Dios, pero la Biblia nos habla, ¿no? De que el enemigo, aquel que no tiene la mente de Dios, está enemistado con Dios, ¿no? Y que el enemigo se encargó de cegarle su mente, de cegar su pensamiento, ¿no? Y por ello es que está moralmente contaminado, ¿no? Hablando de esto, el Señor Jesús en Marcos capítulo 7, verso 20, por ejemplo, al 22, A perdón. 22, ¿no? dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, Sí, sí. los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mirá todo lo que sale del corazón Y el del 23 hombre. lo agregamos, ¿no? Porque Ajá. dice, Todas todas- estas maldades de dentro salen y contaminan al al hombre. hombre, ¿no? No es que vienen de afuera, vienen de adentro del corazón del hombre que no tiene a Dios. Bueno, de hecho, por eso en ese tiempo los religiosos al Señor lo cuestionaban porque sus discípulos no se lavaban las manos. Bueno, hoy que estamos tan informados con esto Estamos de tan lavarse las manos, sensibles. pero ellos lo ilustraban de otra manera, ¿no? Porque Sí. era símbolo de que de esa manera contaminaban su cuerpo, su mente, su corazón, y el Señor le fue claro cuando le dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Me puedo lavar 1000 veces las manos, pero si mi corazón está contaminado, eso va a ser lo que yo voy a darle al otro, ¿no? Y esto que estábamos leyendo justamente son para aquellos que no tienen a Dios, ¿no?
su mente ha sido cautiva por el enemigo y lo lleva a satisfacer todos sus deseos de la carne, ¿no? Y el Señor mismo, ¿no? El Señor Jesús, ahí como leíamos en Marcos capítulo 7, ¿no? Dice, porque dentro del corazón lo que sale son malos pensamientos, ¿sí? Los adulterios, la fornicación, las ganas de matar a uno porque de insultar, ¿no? Todas cosas terribles y horribles que salen del corazón de aquel que no tiene a Dios. Ahora, de aquel que tiene a Dios, ¿qué pasa? ¿No hay una lucha? Sí, sí, también, ¿no? A veces tal vez no hemos consagrado nuestra vida y tenemos pensamientos carnales. ¿Cómo no? Porque nadie anda ahí con alitas y con una aureola diciendo soy un ángel, no, yo ya no peco más, ya no tengo malos pensamientos. Nuestra vida va a ser de lucha, pero qué bueno que tenemos a Dios para llenar nuestro corazón de su palabra, para llenar de su presencia cuando lo buscamos en oración, cuando buscamos su presencia, ¿no? Los pensamientos carnales son características de aquel que todavía no se consagró, ¿no? Que sigue caminando en la carne. Santiago justamente 4:4 nos habla, ¿no? Hay un llamado de atención que le hace Santiago a aquellos que no están firmes, por decirlo de alguna manera, que han llegado a conocer a Dios, pero que están ahí dudando y un piecito acá y un piecito allá. Es bueno que a través de lo que compartimos puedas entender que la palabra de Dios también habla a aquellos que están débiles, ¿no? ¿Y qué dice? Un reto ahí, ¿no? Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, si yo amo más las cosas de este mundo que a Dios, termino siendo un enemigo de Dios. Por eso es importante saber de qué vamos a llenar nuestro corazón, nuestra mente. Si yo lo lleno de todos los deseos que tiene mi carne, seguramente de las cosas que hay en este mundo, dice, sí, yo me las merezco, todo lo que usted quiera. Pero Dios quiere que llenemos nuestra mente y nuestro corazón de sus cosas. Por ejemplo, está el cristiano que es carnal, ese que nombrábamos recién, pero también está el que es incrédulo, aquel que dice, sí, bueno, está bien, pero yo creo, pero hasta ahí, ¿no? ¿Qué hay en su mente? Hebreos capítulo 3, verso 12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Qué importante y qué buen consejo, es una advertencia, ¿sí? Mira que no hayan, hermanos, que entre vosotros corazón de incredulidad, malo de incredulidad. O sea, un corazón incrédulo es un corazón malo, ¿sí? Partamos desde ahí, ¿no? Que dice para que se pueda apartar del Dios vivo. Y a veces no sucede, ¿no? Que uno se pregunta, ¿qué le pasó a este varón, ¿no? ¿Qué pasó con esta familia? ¿Qué pasó con esta dama? Que vinieron y recibieron y estuvieron un tiempo, ¿no? Pero no creyeron, ¿no? Es como cuando el Señor en la parábola del sembrador dice, esa semilla cayó, ¿no? Y no prosperó, ¿no? Porque cayó, tal vez se vio ahogada por las espinas o no hizo una raíz. Pero que nuestro anhelo es que todos podamos afirmarnos en la palabra. Por eso también la Biblia nos advierte de aquellos que no están firmes todavía. Yo no sé cómo estás allí mientras escuchás esto, pero te animamos a que llenes tu mente y corazón de la palabra de Dios. También dice que así todo, ¿no? Está el incrédulo, pero también está el desobediente, ¿no? Y sobre el desobediente nos habla Lucas capítulo 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, no hacéis lo que yo digo. ¿No? Es sencillo, no hay que ser un intelectual para entenderlo, ¿no? Le llamamos Señor y hacemos lo contrario. Y levantamos las manos y hacemos pactos, promesas, ¿no? Pero no hacemos lo que Él dice. Claro, Qué importante que es hacer lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Veíamos cómo era el corazón de aquel que conoce a Dios, pero que por distintas circunstancias está débil en la fe y se convierte en un cristiano carnal, por decirlo de alguna manera, en un cristiano débil, ¿sí? O aquel que es desobediente, o aquel que es incrédulo, ¿no? Que hoy podamos
tomar conciencia de todo ello, ¿no? Y entender que es necesario afirmarnos en la palabra del Señor, llenarnos de ello. La pregunta, ahí más o menos cerrando un poco, ¿no? Dice, ¿quiero realmente rendirle mi mente a Cristo, no? Porque tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Quiero vivir conforme a lo que Él me manda, ¿no? O como el desobediente que dice Lucas, me dice, me llamás Señor, Señor, y yo tal Haces vez todo lo contrario. hago todo lo contrario, ¿no? Quiero rendirle, me quiero someter al señorío del Señor Jesús. ¿Qué pregunta, no? Estoy dispuesto a dedicarle a Él mi mente, ¿no? Porque quiero aclararle algo. El llenar la mente de Cristo no quiere decir que nosotros no tengamos que estudiar, trabajar, ser inteligentes. Dios no nos manda a que no pensemos y descartemos ese pensamiento que tal vez en algún tiempo, allí a lo lejos, decía, total, estamos esperando que Cristo venga. No, nosotros tenemos que llenar nuestra mente de Dios. Y desde Obviamente. el lugar en donde estamos, poder ser esa carta leída, ¿no? Esa carta que el apóstol Pablo nos dice que a través de nuestras vidas, otros también. Mira, la palabra también nos dice que Él nos dio a nosotros, y que no se la dio a los sabios, ¿no? Y entendidos, ¿no? Sí. Nos dio esta posibilidad de entender su palabra, este misterio, ¿no? Del Evangelio, esto de Que saber, para algunos es locura. que ¿no? para algunos es locura, como dice también allí en Romanos en el capítulo 1, ¿no? Pero para nosotros es poder de Dios, ¿sí? Poder de Dios, que nuestra mente está llena de fe y dice, yo creo, pero no como un pensamiento positivo, más allá que debemos tener pensamientos positivos, sino como una convicción. Hoy escuchábamos lenguaje de fe, que tengamos un lenguaje de fe. Yo creo firmemente, un lenguaje de fe, perdón, yo creo firmemente que el Señor me llenó de esa fe y que esto que estoy luchando va a terminar. Yo creo que este milagro puede ocurrir. Yo creo firmemente que lo que estoy anhelando dentro de la voluntad de Dios se va a concretar. Pero eso lo puede alcanzar solo aquel que tiene fe, solo aquel que ha llenado su mente y corazón de la palabra del Señor. Como consejo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para ando en esta cuarentena con la mente yendo para cualquier lado, ¿no? Lea la palabra del Señor. Tómese un tiempo, ¿sí? Hable si es creyente, hable con hermanos que estén crecidos, hable con su pastor, llámelo por teléfono, dígale, necesito entender esta palabra, quiero llenar mi corazón de conocimiento de parte de Dios, ¿no? Lea cosas que aún libros cristianos, pero que estén ordenados a la palabra, ¿no? No cualquier cosita que ande por ahí suelta. Sea un lector firme y habitual de la palabra del Señor. Así va a cambiar su mente, ¿no? Ore al Señor si tal vez no tiene la posibilidad de tener el tiempo para la lectura, o no tiene el hábito, porque también convengamos que alguien a veces, de hecho creo que los que vinimos al Señor y por ahí un poquito más grande, ¿no? No teníamos el hábito de la lectura, ¿no? No éramos grandes lectores, pero si le pedimos al Señor, ¿no? Santiago también dice, ¿no? Que aquel que quiera sabiduría, pídale a Dios. Y Dios no es limitado, sino que es abundante en darnos sabiduría. Que nuestra mente y corazón estén llenos del conocimiento de la palabra del Señor. Ya ore también, ore, dedíquele un tiempo a la oración. Señor, quiero estar con vos. Tal vez en estos tiempos nuestra vida está dirigida al entretenimiento, porque es normal hoy, las preguntas a veces son ¿cuántas series te viste, no? Sí. ¿Cuántas películas te viste? Sí, sí. Lo que no está mal si usted quiere también tener un tiempo de despejar De la sano mente y demás. esparcimiento, porque Pero ahora, es ¿qué saludable. tiempo le estoy dedicando? Claro. ¿No? Como decíamos al principio, tener un equilibrio. Claro, ¿no? claro, Eso es muy importante. Importante, ¿no? Hoy le pedí a alguien que me lea un pasaje bíblico que mientras podíamos compartir esto, ¿no? Que estamos compartiendo acá, ¿no?
debemos controlar nuestra mente, dice, como lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mire cómo hizo Señor para controlarse, ¿no? ¿Y qué dice, no? ¿Qué tiene que haber en nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando por forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo pasaje bíblico, ¿no? De ver cómo el Señor se entregó de esa manera, se ubicó mentalmente también, ¿no? Más allá que él sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Dice que tengamos nosotros ese sentir, ¿no? Que tuvo el Señor, ¿no? Él no tuvo el más ser quien era, ¿no? Dios. Pero él se humilló y se hizo hombre, y encima de ser hombre se hizo el más humilde de los hombres, ¿no? Por eso, cuando nuestra mente está ligada y conectada a nuestro Dios, nuestro deseo va a ser el servirle, ¿no? Como Él nos sirvió a nosotros, ¿no? Cuando vino, Él dice que tomó forma de siervo, ¿no? Se humilló. Y no vino a ser un rey como el que esperaban, ¿no? Porque no vino a ser servido, ¿no? En ese tiempo, cuando esperaban el Mesías, estaban esperando un rey que iba a venir tal vez en un caballo con su espada, ¿no? Eso es para otro tiempo, ya va a venir de esta manera. Pero cuando Él vino como con su condición de hombre humilde, ¿no? Y así se presentó, ¿no? Como el más humilde de los hombres, ¿no? Como el más precioso. Escuchamos esa canción que tanto nos llega, ¿no? Sí, sí. Pero debemos perseverar, ¿sí? Perseverar en la palabra. Allí hoy leíamos Isaías en el capítulo 26, versículo 3, dice que Él nos da, a los que perseveramos, nos da paz, ¿no? A los que piensan, a los que perseveran en Él, ¿no? ¿Lo tenés, Isaías? Perdón. Lo habíamos leído anteriormente, 26.3. Isaías 26.3. Lo leemos nuevamente para recordarlo, ¿sí? Debemos perseverar en la palabra del Señor. Dice que Él va a guardar en paz, ¿sí? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy lo leíamos. Es necesario, para tener una mente alineada al Señor, perseverar, ¿sí? Va a venir, o sea, hace poco escuchaba algo de un gran, por decirlo de un siervo de Dios, que uno dice, tal vez para él debe ser fácil, ¿no? Sencillo. Y él contaba que las peores luchas venían cuando se arrodillaba. Las peores luchas venían cuando él meditaba en la palabra. Porque es cuando el enemigo se quiere interponer, no quiere que tu mente esté llena de las cosas de Dios, no quiere que tu corazón sean llenos de la palabra del Señor. Por eso hay que perseverar, no hay que quedarse con los brazos caídos, siempre hay que estar con la guardia ahí bien alta, ¿no? Perseverando, ¿sí? El apóstol Pablo nos hablaba también, ¿no? Vimos cuál era el pensamiento del Señor. Isaías también nos mandaba a perseverar. El apóstol Pablo también, ¿no? En Romanos 12.2, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra mente? Si tal vez nuestra mente se envejeció un poquito. 12.2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Si tal vez tenemos que desechar eso de decir, bueno, yo soy así, yo soy limitado, yo no puedo, ¿no? Renovemos nuestra mente, renovemos nuestro corazón. Pablo lo aconsejaba, ¿no? En el libro de Romanos. Después de haber leído en el capítulo 1 una serie de cosas de las que uno tenía que huir, ¿no? De lo que hacían los hombres, ¿no? Y él dice, no se conformen a este siglo. Este siglo te está llamando, este tiempo, ¿no? Al placer,
a la diversión, a primero vos y siempre vos, ¿no? No, Cuando Dios nos enseña lo contrario. todo lo ¿no? contrario. Leíamos a qué vino Jesús, ¿no? Él se entregó como siervo, como el más humilde de los hombres, ¿no? Entonces tenemos que renovar nuestra mente y corazón. Esa es una de las formas donde podemos controlar nuestros pensamientos también, ¿no? Tenemos que llevar, importantísimo, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, ya vamos a ir terminando, pero entender cómo hacemos para controlar nuestros pensamientos. Dice, llevar nuestros pensamientos a Cristo. ¿Sí? Viene un pensamiento malo y dice que, oh, Señor, llévate este pensamiento. Léemelo, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Ahí es donde tenemos que llevar todo pensamiento. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? Fíjese que dice derribando argumentos, porque justamente lo que hace el enemigo es levantar argumentos. Esas son las fortalezas que va levantando el enemigo para que la palabra de Dios no sea creída, para que no llegue, para que no se acuñe en tu mente y corazón, ¿no? Sin embargo, nosotros, cuando vienen esos pensamientos de incredulidad, como veíamos, ¿no? O de desobedecer, o pensamientos así de dejar nuestra carne que vaya primero, tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia al Señor, ¿no? Tenemos que tener también, dice Isaías, hermoso pasaje, Isaías 55, en el verso 8 y 9, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para vos, para tu vida, para tu familia, para tu economía, para todo lo que es tuyo. El Señor tiene cosas lindas, pensamientos preciosos, y nosotros tenemos que tomarlos y hacerlos propios, ¿no? Llenarnos de la presencia, de su palabra, llenarnos de eso. Dios tiene cosas maravillosas. Hace poco escuchaba y leía algo también, ¿no? De cómo se puede instalar un pensamiento cuando alguien hace bullying a otro, ¿no? Cuando, hoy esa palabra tan común, bullying, cuando alguien agrede y menosprecia, por decirlo así, ¿no? Cuando tal vez de chico te dijeron que eras un inútil, ¿no? Y se te acunó esa palabra en tu mente, ¿no? Y todo lo que haces, por ahí se te cae algo y claro, yo soy un inútil. O querés avanzar y no, yo, bueno, tengo en la mente de pobre, y esas cosas, ¿no? Pero Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Y nuestros pensamientos, como dice la palabra también, ¿no? No son los de Él. Las nuestras a veces son limitados. Él tiene pensamientos de tanta bendición, aún impensada para nosotros. Tiene cosas preciosas, ¿no? También la palabra de Dios nos dice lo que nosotros, como hijos de Él, debemos pensar, ¿sí? En Filipenses, en el capítulo 4, verso 8, y ya vamos a ir cerrando, ¿no? Pero fíjese en qué nos manda la palabra en lo que debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso debemos pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, bueno, como dice la palabra de Dios, lo honesto, lo verdadero. También Pablo, en otra carta, ¿no? Dice que no tenemos que compartir conversaciones, ni siquiera nombrar entre nosotros lo que hacen aquellos que no tienen a Dios, o oculto, aquellos, ¿no? Que ni tenemos que charlarlo porque hacen cosas malas. Nosotros, en cambio, tenemos que pensar cosas buenas, ¿no? Positivas, cosas. Pero eso dice lo honesto, ¿no? En un tiempo tan deshonesto en el que todo el mundo quiere obtener algo
de manera... beneficio. Sí, sí, sí. En lo justo, lo puro, en lo amable, ¿no? En eso tenemos que pensar. Y lo remarca, ¿no? Dice, en esto pensar, ¿no? En lo que es digno de alabanza, ¿no? En eso pensar. Ahí vas a renovar tu mente. Ahí vas a cambiar y a dominar los pensamientos, como le poníamos título hoy a este pequeño estudio que elaboramos, ¿no? ¿Cómo hago para dominar mis pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son los que corresponden a un hijo de Dios, ¿no? Tener los pensamientos de Dios, saber en qué debemos pensar, ¿no? Hebreos 4:12, ¿qué nos dice con respecto a lo que tenemos que hacer también, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y Amén. penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Claro. Y nos ayuda a La palabra de Dios, ¿no? La que confronta. La palabra de Dios. Es Sí, la que dice que entra como una espada, ¿no? Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, nos ayuda a cambiar los pensamientos, a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en saber si estoy haciendo realmente lo bueno para Dios o lo bueno ante Dios, ¿no? ¿Estoy pensando lo correcto? Me parece que estoy errado, este pensamiento no es lo mejor, no es algo que bendice, ¿no? Pero sin embargo, con la palabra de Dios que entra como una espada en nuestro corazón, puede transformar nuestra manera de ver la vida, puede transformar nuestra manera de pensar, ¿no? También, bueno, para ya terminar, ¿no? La palabra de Dios en el Salmo 1 también nos habla de meditar, ¿no? En el Salmo 1 lo leemos ya y vamos cerrando, ¿no? 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. En todo tiempo, dice, bienaventurado es aquel que medita, ¿no? En la palabra del Señor. Mire qué importante que es, ¿no? Hoy, cuando comenzamos, leíamos que en el Proverbio 16:3 que Él va a afirmar nuestros pensamientos, ¿no? Es importante que nuestra vida, que nuestro corazón, como lo nombra también la palabra al tema de los pensamientos, la mente, estén llenos de la palabra del Señor. Es muy importante que nuestra guía, nuestro manual de vida sea la palabra del Señor. Esa es la forma en la que vamos a poder dominar nuestros pensamientos. Hay carácter, hay distintas situaciones que hacen que nos desviemos, costumbres, el ámbito donde nos movemos, a veces hace que nuestros pensamientos sean pensamientos malos. Y uno dice, yo no quiero pensar esto, porque sé que esto está mal, que esto me perjudica y perjudica a los que me rodean. Pero qué importante que es si nos basamos en los consejos que nos dio la palabra del Señor en este pequeño estudio que compartimos. Pero fíjese que podemos dominar nuestra mente, meditando, absorbiendo la palabra del Señor, pensando en todo lo que es bueno, ¿sí? Llenándonos de su presencia, ¿no? Le nombrábamos a Pablo, Isaías, ¿qué decían? Tenemos la necesidad de llevar cautivos a los pies de Cristo los pensamientos malos, ¿sí? Nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la mente del Señor, más allá que los de Él no son los nuestros, ¿sí? Porque los de Él son más elevados. Él tiene mejores pensamientos para tu vida y para la mía, ¿sí? Por eso la pregunta que nos hacíamos hoy, ¿no? Y la volvimos a repreguntar, ¿no? ¿Realmente querés cambiar tu mente? ¿Realmente querés que el Señor tome señorío, ¿sí? De todo lo que pasa por tu cabecita, ¿no? De todo aquello que uno dice, no puedo pensar de esta manera.
tenemos base bíblica, tenemos la palabra del Señor. Y hoy es un buen día para comenzar. No sé si aquel que nos está escuchando en esta noche, allí, esté en su hogar, a través de estos medios digitales, tal vez tiene esa lucha, ¿no? ¿Por qué me vienen pensamientos oscuros? ¿Por qué me vienen pensamientos obscenos? ¿Por qué me vienen pensamientos de violencia? ¿Por qué me vienen pensamientos que no son de un hijo de Dios? ¿Por qué mi mente se dispara hacia todo lo que es contrario a la voluntad de Dios? Hoy es una buena oportunidad para comenzar de nuevo. Es un buen momento para decir, voy a controlar todo lo que sale de mí. Los pensamientos primeramente. El Señor decía que de la abundancia, ¿no? De lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, es lo que vamos a dar. ¿Qué estamos dando? ¿Sí? ¿Qué pregunta, ¿no? ¿Qué estoy dando? ¿Estoy bendiciendo con la palabra? ¿Estoy bendiciendo a aquellos que me rodean, en mi familia, en mi trabajo, en donde estudio, en el ámbito en el que yo me muevo? Es una pregunta para hacernos, y si no estamos alineados a lo que Dios manda, hoy es una buena oportunidad. Yo quisiera que juntos hagamos una oración, ¿no? Pero quiero orar por la vida de aquellos que están luchando en su mente. Mire, tenemos un enemigo. La palabra misma nos decía también, ¿no? El diablo quiere llenar nuestra mente de todas estas cosas malas, ¿no? El mundo, aquel que no conoce todavía a Cristo, tal vez esté lleno de pensamientos negativos, de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos anima a perseverar, a meditar, a buscarlo, ¿sí? Y vamos a poder cambiar nuestra mente. Vamos a orar, ¿sí? Primeramente vamos a pasar nuestros anuncios y finalmente vamos a hacer una oración, ¿sí? En nuestros anuncios vamos a hacer de manera digital y luego cuando volvemos oramos por todos aquellos que estén pasando por dificultades en su mente, ¿sí? ¿Qué le parece? Bueno, vamos a orar, ¿sí? No sé cómo estará tu vida hoy, si tal vez está costando tener pensamientos acordes a la voluntad del Señor, ¿no? Hemos recibido algunos pasos de cómo podemos hacer para alinearnos a Dios, pero vamos a orar, ¿sí?
Vamos a orar como el Señor nos manda y pedirle en esta noche que pueda transformar tu mente, ¿sí? A renovarla, como decía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche por aquel que está viendo esta transmisión, por mi hermano que está del otro lado, por mi amigo que está del otro lado, Señor, que aún tiene luchas, Señor, pero terribles con su mente, Señor, que quiere pensar de una manera distinta. Sin embargo, el enemigo tal vez lo esté hostigando, tal vez no conocía cómo se podía hacer, Señor, y tu palabra ha sido clara, Señor, que podemos renovar nuestra mente, que debemos meditar en tu palabra. Por eso, Señor, yo te pido por aquel que está allí, Señor, tal vez con esa lucha. Señor, que en esta hora y en el nombre de Jesús lo fortalezca. Señor, ayúdale a entender. Si necesita sabiduría y entendimiento, Señor, que los estés dando. Porque tu palabra así lo dice, que darías abundantemente a aquel que te pida sabiduría. Señor, bendice a mi hermano que está allí en su hogar. Y si tal vez hay alguna necesidad distinta a esta, Señor, que en esta noche y en el nombre poderoso de Jesús estés supliendo toda necesidad. Si hay enfermos, Señor, sean sanados en el nombre poderoso de Jesús, porque lo creemos, Señor. Hay una palabra de fe. Señor, creemos que los enfermos sanarán, Señor, porque por tu llaga han sido curados. Señor, si tal vez con este tiempo muchos o pocos estaban pasando necesidades, Señor, tal vez hay escasez en las economías. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que multipliques lo que has puesto en su mano. Que hagas el milagro de la multiplicación en aquel que está pasando por una necesidad económica. Señor, bendice a aquel que da alegremente, pero también bendice, Señor, a aquel que todavía no entendió. Señor, haya bendición y prosperidad en los hogares de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos y declaramos en fe, Señor, que recibirán en esta noche por lo que te están pidiendo. Gracias te damos porque tú eres un Dios todopoderoso en el que confiamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias.